Buenas tardes, este es su programa de radio La Misión Continúa. Agradecemos a todos los radioescuchas, como también a todos aquellos que nos ven por las distintas plataformas digitales. Hemos empezado a hablar sobre la infancia, la niñez y la juventud de Jesús. Y decimos que la vida de Jesús en Nazaret fue transcurriendo normalmente. ¿Qué entendemos por normalmente? Casa, trabajo, sinagoga, iba al culto, a la oración, presencia viva en la vida de la aldea, amistades, intimidad profunda con el Padre. Sus callosas manos, porque no era un hijo de papi, un inútil que no sabía hacer nada, el sudor derramado, las humillaciones sufridas, el escaso alimento disponible, era de familia pobre, lo acercaron y lo aproximaron más a la vida sufrida del pueblo de Palestina. El viaje a Jerusalén, como lo vimos en el programa anterior, lo marcó bastante. Con frecuencia volvía a pensar sobre lo que había visto. Varias preguntas volaban en su mente. ¿Por qué los doctores de la ley defienden leyes tan duras cuando los salmos cantan la misericordia y la bondad de Dios? ¿Por qué tanta división social? Nosotros aún hoy nos seguimos preguntando esto. Cuando la ley dice que todo es de Dios y que es precioso perdonar las deudas, los países ricos con graves intereses y altísimos tienen sometido a los países pobres. Y más de alguna vez se ha dicho que es una deuda inmoral, antiética, y por lo tanto no tendría que pagarse. Se nos habla de que es preciso perdonar las deudas y liberar a los esclavos en el año jubilar. ¿Por qué tanto comercio explotador alrededor del templo? ¿Por qué aquellas grandes megas iglesias hoy, ricas por los diezmos y las ofrendas libres sin control? ¿Por qué tanta división en el templo entre hombres y mujeres? En aquel tiempo, judíos y extranjeros, puros e impuros. Hoy, entre ricos y pobres, que asisten a un mismo templo, que comparten la misma palabra, la misma oración, y que de modo formal se desean la paz, pero incapaces de compartir justicia y bienes en la vida cotidiana. ¿Por qué reducir la morada de Dios al Santo de los Santos, que era una salita cerrada del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar? Estas eran las preguntas que se hacía el joven Jesús. Y Jesús conversaba de todo esto con sus padres. Ellos eran sus mejores maestros, José y María. Poco a poco Jesús fue descubriendo la complicada organización religiosa y social del país. Los grupos de los saduceos, de los sacerdotes del templo, de los escribas
y de los doctores de la ley. En general, eran personas amarradas a las tradiciones, a las costumbres, insensibles e impermeables a los sufrimientos de los pobres. Ninguno de esos grupos entusiasmaba a Jesús. Lo que más le indignaba, le arrabiaba, era ver la manipulación que ellos hacían del nombre de Dios. Jesús iba tomando pues cada vez más conciencia de la dura situación social y política del país. Y nosotros cristianos, ante esta asquerosidad de corrupción a todo nivel en nuestra patria, vamos tomando conciencia consciente, nos indignamos, pero también queremos transformar las cosas. Herodes, en el tiempo de Jesús, estaba cerca de terminar la construcción de la nueva capital, Tiberíades, con mucho lujo, y todo a costa del pueblo, valiéndose de pesados impuestos y trabajos forzados, como hoy. El imperio romano los explotaba también, y mucho. El templo hacía la misma cosa. El pueblo sufría demasiado, pasaba hambre. Además había mucha represión militar y política. Así como estamos en Guatemala, un estado coaptado al servicio de los políticos corruptos, del pacto de corruptos, y a favor de aquellos grandes ricos que no pagan los impuestos que deben pagar. La situación en tiempo de Jesús era insostenible. ¿Cómo insostenible es nuestra realidad y situación en Guatemala? Había revueltas populares por todas partes, como en la ciudad vecina de Séforis, donde había un poderoso cuartel del ejército. Las personas rebeldes u opositoras eran capturadas, encarceladas y crucificadas a la orilla de los caminos, y los habitantes de las ciudades vecinas estaban obligadas a pasar y mirar. Triste situación. Muy probablemente Jesús presenció, vio algunas de esas escenas terribles. El taller de José era el lugar de encuentro de los hombres de la vecindad. Y ahí las noticias corrían sueltas, las verdaderas noticias, no las que los poderosos querían presentar, como pasa hoy con algunos medios de comunicación que desinforman y están al servicio de los poderosos y corruptos. Jesús escuchaba, preguntaba, pensaba, meditaba y oraba. Todo lo que Jesús veía y oía lo transformaba en llamadas hacia su propio corazón, que es lo que mi Padre desea de mí. ¿Cuál es la misión que me espera? Y Jesús fue profundizando en todo esto. Probablemente cuando él tenía entre 15 y 20 años, perdió a su padre adoptivo, José. ¿Cómo murió José? Los textos sagrados no hablan de eso. Pero el contexto, la situación que se vivía, el contexto de los textos apuntan a esa posibilidad. La persecución de Herodes contra el niño Jesús, el canto de Nuestra Señora proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto su mirada en la humillación de su esclava.
El Señor ha derribado a los potentados, a los poderosos, y ha ensalzado a los humildes. Despide a los ricos con las manos vacías y llena a los pobres. Todo esto era altamente subversivo y perseguido. Lo consideraban oposición al sistema, como pasa hoy. Autoridades que deberían defender al pueblo la verdad y la justicia en el pacto de corruptos, más bien protegen a aquellos que quieren verdad, que quieren el bien común, que quieren liberación y que quieren el progreso de toda la gente. No se trata de quitarle al rico por quitarle, no. Se trata de hacer justicia y de dar oportunidades para todos. Estamos en plena campaña electoral y los políticos no deben insultarse los unos a los otros. Es con argumentos que hay que presentar los programas de gobierno y no descalificando a las otras personas para que el pueblo pueda discernir. Pero estos políticos nuestros corruptos, más de lo mismo, promesas y promesas y nunca cumplimiento. La situación pues sociopolítica del país en los tiempos de Jesús, la participación de María y José al movimiento socio-religioso de los pobres de Yahvé. No era un grupo organizado, pero era aquella gente que anhelaba la venida del Señor, aquella gente que anhelaba la verdad, la justicia y el bien para todos. Muy probablemente José, puede ser, murió de una muerte violenta. Puede ser que el ejército romano lo mató por haber cuidado y escondido en su casa a rebeldes en fuga que iban huyendo. Fue un hecho doloroso que a Jesús lo marcó y también a su mamá, a María. Jesús se debió preguntar, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? A través de los hechos de la vida, Jesús fue descubriendo poco a poco la gran misión a la que se sentía llamado. Y en todo eso veía la presencia misericordiosa de su Padre. Sin embargo, Jesús continuaba con los trabajos manuales, era carpintero, para cuidar a su mamá, para que hubiera el sustento. Trabajaba como jornalero en las haciendas vecinas y como carpintero en el taller que fue de José. La confianza recíproca entre él y su madre María fue creciendo. María fue su mejor consejera. María le fue abriendo el corazón, contando detalles de su vida, como cuando sintió el llamado a ser madre del Hijo del Altísimo. Y por insistencia de Jesús, María le contó también cómo fue su nacimiento. Le hablaba con emoción de la visita de los pastores, de la visita de las personas sabias, venidas de lejos, lo que llamamos los 3 Reyes Magos, en busca de un Salvador. Le narraba cómo fue su presentación en el templo y la dura profecía de Simeón: una espada va a atravesar tu corazón y este niño será para caída de algunos y levantada de otros. Y la alegría de la profetisa Ana. Con dolor
Le contó también de la persecución que sufrieron, siendo obligados a huir de Galilea cuando recién había nacido. Podemos imaginar la tensión, la sorpresa, el encanto y el asombro de Jesús al oír todo eso. Aquellos relatos sacudían sus sentimientos, su mente y su corazón. Y por eso siempre surgían las preguntas. ¿Qué es lo que Dios mi Padre quiere de mí? ¿Cuál es la misión que me quiere confiar? Eso también, como buenos cristianos, nos lo preguntamos nosotros. Jesús participaba de debates y conversaciones sobre la situación del pueblo y del país. Los cristianos hablan de los problemas del país, de los problemas de la realidad, también de los sueños. Esto no es meterse en política de partido. Esto es desear que se realice el plan de Dios, una vida digna para todos. Su estilo de vida y su profunda fe impresionaban, testimoniaban y quedaban asombrados los moradores de Nazaret. Pero desde aquel tiempo no faltaban envidias, chismes, celos acerca de él. Sus paisanos de la misma edad se casaban. Varios deben haberle hablado de que él también debía construir una familia. Y seguramente no faltaban muchachas bellas con los ojos puestos en Jesús. Su autenticidad de vida debe haber suscitado simpatía y suspiros entre las muchachas de Nazaret y de las cercanías. Al final, ¿cuál es la muchacha inteligente que no quiere casarse con un joven físicamente sano y tan lleno de valores humanos? El sueño de varias muchachas seguramente era tenerlo como esposo. Y los padres de las muchachas tienen que haberles cultivado este deseo. ¿Cuáles son los padres de una muchacha que no querían tener un yerno tan perfecto? Pero Jesús estaba en búsqueda de algo distinto. Sentía cada vez más atracción por la misma misión de los profetas. Disfrutaba mucho y se gozaba oyendo la historia de ellos. Iba con frecuencia a la sinagoga para leer los textos sagrados sobre los profetas, para orar. Le encantaba Isaías cuando hablaba de los tiempos mesiánicos y del Mesías. El ejemplo del joven Jeremías, que ante la dramática situación del país, renunció a construir familia para dedicarse más al pueblo. Y todo esto debe haber influido bastante en las decisiones que Jesús fue tomando a lo largo de su vida. Su intimidad con el Padre iba creciendo cada vez más, algo difícil de explicar, pero para Jesús se había vuelto la razón de su vida. Ante las grandes expectativas de que llegaría un Mesías, por primera vez Jesús se debió haber hecho a sí mismo la pregunta: ¿es que mi Padre me está llamando para esa misión? Probablemente fue esa la época en que Jesús tomó la decisión valiente de no casarse. Debe haber confiado seguramente esto a su querida y amantísima Madre María. La esperanza de la inminente llegada del Mesías prometido por los profetas venía creciendo en medio del pueblo.
El anhelo de liberación y renovación era grande. Movimientos populares de resistencia ante la opresión y la injusticia estallaban por todas partes. Muchos iban al desierto en señal de protesta y ruptura con la situación. Por ejemplo, su primo Juan se había ido al desierto y se preparó a ser profeta, el profeta de la verdad. Su nombre era muy conocido por la gente. Muchos veían en él, en Juan, al profeta Elías, que había vuelto para preparar la venida inminente del Mesías. Y alrededor de Juan surgió un movimiento popular de renovación religiosa y social en la espera del Mesías. El bautismo en el río Jordán era el gesto público de adhesión, de quererse unir a ese movimiento impulsado por el Bautista, por Juan. Atraído pues por el testimonio de Juan el Bautista, Jesús fue al desierto, a la orilla del río Jordán, para pasar un tiempo y pensar mejor sobre su vida y su futuro. Allí en el desierto, recordemos, antes de tirarse de lleno a su misión de predicar el reino de Dios, reino de la santidad, reino de la justicia, reino de la reconciliación, reino de la paz, reino del amor, ahí fue tentado por Satanás, porque Satanás no quería que Jesús realizara su misión y lo tienta muy finamente. Satanás es el padre de la mentira y lo tienta usando la misma Biblia. Y Jesús responde con la misma Biblia: no solo de pan vive el hombre, solo a Dios adorarás y no tentarás al Señor tu Dios. Así nos tienta Satanás a nosotros para cautivarnos, para engañarnos. Así nos tienta Satanás a nosotros para desviarnos de nuestra misión. Por eso, a la orilla del río Jordán, en el desierto, pasó Jesús un tiempo para ir pensando sobre su vida y su futuro. La presencia de tanta gente en el desierto, ansiosa de cambios, lo impresionó. Él observaba, contemplaba, meditaba, oraba y pidió el bautismo de Juan como señal de adhesión al movimiento religioso que surgió como respuesta a las duras situaciones del pueblo en la injusticia, en la mentira y en la corrupción, como estamos hoy. Parecía una gran fuerza que contagió todo su ser. Aquella voz clara venida de lo alto lo marcó. Este es mi Hijo amado, en quien pongo mis complacencias. Era la voz del Padre de la humanidad, invitándolo a la gran misión mesiánica. Y Jesús no tuvo más dudas. Él era el Hijo amado del Padre, el Mesías. No gritó eso en la plaza pública por cuestión de humildad y también de seguridad, pues siempre aparecía alguien diciendo ser el Mesías y arrastraba multitudes, provocando violentas represiones por parte del ejército y la policía romana.
El problema ahora para Jesús era cuándo y cómo hacer pública su misión. Esto lo vamos a ir explicando en el próximo programa de La Misión Continúa. Pasen buena tarde y que Dios les bendiga.